Lo que no sé usar y quiero usar es Access. Ahora, si una señora, yo, acá con alguien más joven. Mi duda era si $140 que me ha guardado valía la pena o si era lo mismo, por así decirlo. No, ahora estamos por arrancar, por eso no se escucha nada. Esperamos unos minutitos más que se sumen un par más y comenzamos. Joya. Bueno, a ver. Si podemos, vayamos silenciando los micrófonos, así no se escucha el ruido del ambiente y se escuchan bien las exposiciones, perdonen. Ahora ya vamos arrancando. Bueno, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien ahí? Sí, ¿no? Vamos a seguir preguntando esto. Sí, se escucha. Hasta que se termine la virtualidad. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al segundo curso de Excel que estamos dando en este ciclo. Yo soy Gonza, soy de Variable Independiente. Esto, nada, saben que hay gente, los que vinieron del pasado deben saber, pero tenemos participantes de la Universidad de la UBA, la Universidad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata, porque lo estamos dando en conjunto entre Variable Independiente y el MUESE. Nosotros de Variable surgimos el año pasado en nuestra facultad, un poco con el objetivo de
intentar cambiar algunas cosas que no nos gustaban mucho de nuestra facultad y poner en práctica un montón de conocimientos, cuestionamientos que veníamos teniendo, no quedarnos solo en la crítica. Y bueno, ya hace un año que estamos intentando hacer este tipo de actividades, así que espero que les sirva. Eso, y nada, disfrútenlo de mi parte. Y nada, sepan que somos estudiantes, le vamos a dar igual que la vez pasada, tanto Nacho como José como yo. Así que nada, nos podemos equivocar, podemos tener errores, pero bueno, espero que les sirva. Hola, buenas, soy José. Sí, yo también soy de variable, como decía Gonza. Nada, damos estos cursos porque nos parece importante incluir dentro de nuestra formación el uso de herramientas informáticas dentro de nuestra formación, y el uso de base de datos es cada vez más necesario para los profesionales de las ciencias económicas, y entendemos que nuestros planes de estudios no lo cubren, y para no quedarnos solo en la crítica, como decía Gonzalo recién, construimos esto. Bueno, yo... Nachito, ¿estás por ahí? Se me silenció de repente, perdón. Nada, yo estaba diciendo que yo soy Nacho y que también estudiando el curso la vez pasada, y lo único que voy a decir brevemente es que el mes que viene también vamos a seguir profundizando todo lo que es Excel. Vamos a dar tablas dinámicas y macros el día 16 de octubre, y después vamos a hacer un breve curso de Visual Basic el 20, y para luego después, creo que por noviembre, hacer Stata y R, que eso ya son dos programas distintos que les puede servir también para la carrera. Bueno, sin más preámbulos, paso a compartir pantalla. Yo voy a dar la primera parte, la segunda la va a dar Nachito y la tercera Gonza, ¿no? Ahora arrancamos. Los anteojos, no me acuerdo dónde los dejé. Necesito que el anfitrión de la reunión me deje compartir pantalla, porque no puedo. Bueno, mientras aprovecho y me presento. Seguramente la gente de la Universidad Nacional de La Plata de Económicas me conoce, otra gente no. Soy Camila, estoy desde el MUESE, y bueno, nada, simplemente agregar que más a lo que dijeron los chicos de variable, estos cursos son muy importantes para nuestra formación, así que esperamos que los estén aprovechando, y bueno, que les sirva no solo para su vida futura profesional, sino para que los puedan implementar a lo largo de la carrera, que es muy importante eso. Así que bueno, sin más, que empiece nomás el curso. Bueno, ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, arrancamos entonces con la primera parte del curso, que vamos a ver los siguientes temas: función sí, buscar B, buscar H y algunas funciones de texto que tiene Excel. Bueno, para empezar, la función sí es una función, digamos, que genera una disyuntiva dentro del programa, y lo hace a partir de la que nosotros le hacemos ciertas preguntas al programa, y a partir de eso Excel analiza los datos que hay y procede. La primera, la más básica, digamos, es como les decía, la función sí normal, que tiene tres componentes. La prueba lógica, que sería la pregunta que le hago a Excel, el valor si esta prueba lógica se cumple, y, o sea, lo que quiero que me devuelva Excel, si la prueba lógica se verifica o si no se verifica el valor falso, por ejemplo. El valor falso. Entonces tenemos el siguiente problema. Calcular las comisiones de un periodo de ventas que se deben pagar a 10 vendedores de una empresa de acuerdo al siguiente plan de incentivos. El 6% de comisión a cada empleado que haya vendido 1.500 pesos o más. De lo contrario, solo pagará el 1,5% de comisión sobre las ventas. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer, como está acá de vuelta, según la estructura de la función, es lo siguiente. Ponemos igual, sí,
Y ahora empezamos a construir lo que es la prueba lógica. Entonces, siempre es necesario, me olvidé de decir, para que sea más amena la metodología, lo que sirve es generar un cuadro de condiciones. Acá yo ya lo tengo, se desprende del problema, ¿no? La condición, los montos y los montos de las comisiones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos de vuelta, como dice ahí, función sí. Si las ventas, ponemos el signo mayor, son mayores o iguales a 1.500 pesos, esa sería la prueba lógica, ¿no? Entonces le preguntamos a Excel, ¿las ventas que tiene Arturo Mora son mayores a 1.500 pesos? Si lo son, vamos a calcularle el 6% de comisión sobre sus ventas. Entonces vamos a hacer ventas por la comisión del 6%. Este es el valor verdadero, si se cumple que las ventas son mayores a 1.500 pesos. Pero si no lo son, lo que vamos a hacer es calcularle el 1,5%, que sería las ventas por el 1,5%. Y ahí nos da la función, nos da el 1,5. Nosotros ahora después le vamos a estar pasando todos estos archivos para que puedan empezar a completarlos también ustedes y nada, vayan viendo. Después, a medida que se va complejizando quizás las condiciones que nosotros tenemos que darle a Excel, surgen otras alternativas, otras herramientas dentro de la función sí para mejorar nuestra experiencia dentro del programa. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacerle 2 preguntas a Excel al mismo tiempo y que las 2 se cumplan, que las 2 sean condiciones necesarias para que la pregunta tenga valor verdadero o falso, podemos generar pruebas lógicas de conjunción, ¿no? Entonces acá tenemos un problema en el cual hay que calcular los promedios de un año escolar y ver la condición del alumno. Bueno, para calcular el promedio es fácil, lo vimos el curso pasado, hacemos promedio de las tres notas y nos va a dar el promedio. Perfecto. Autollenamos, esto también lo vimos. Y entonces lo que tenemos que preguntarle a Excel ahora sería si el promedio es mayor o igual a 6 y en la nota del tercer trimestre no es menor a 5, el alumno está aprobado, y si no, lo que tenemos que hacer es que aparezca desaprobado. Siempre es importante plantearse el problema un minuto antes en la cabeza de uno para después llegar a empezar a diagramar más certeramente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense que la única diferencia que hay entre esta y la que vimos recién es la prueba lógica, que la prueba lógica acá tiene 2 preguntas, que son las 2 necesarias, ¿no? Entonces acá vamos a poner sí, y en vez de empezar a escribir la prueba lógica, vamos a poner la letra Y. Entonces nos abre una subfunción dentro de la función sí. Entonces vamos a preguntarle, si el promedio es mayor o igual a 6 y la nota del tercer trimestre es mayor a 5, quiero que Excel diga aprobado. Si nosotros vamos a ingresar texto como respuesta a una función, lo que tenemos que hacer es insertar comillas antes y después de escribir. Entonces vamos a poner aprueba, aprobado. Cerramos comillas. Y esto no lo dije y es importante. Siempre cuando nosotros terminamos de crear un núcleo dentro de la función, que sería uno la prueba lógica, otro el valor si se cumple y otro el valor si no se cumple, para separarlos tenemos que poner punto y coma. Ahí Excel entiende que nosotros ya ahí terminamos de escribir lo que necesitábamos. Y acá me falta un paréntesis, también esto puede pasar, como les dije en el otro curso,
Excel se aprende probando y equivocándose. Acuérdense también de cerrar estos dos paréntesis para que Excel entienda que la prueba lógica está terminando. Y bueno, y ahora nos falta el valor si no se cumple esta prueba lógica. Lo que vamos a hacer es poner comillas desaprobado. Y ahí damos Enter y nos da la condición del alumno aprobado, ¿está bien? Bueno, siguiendo con esto, vamos a ver las últimas funciones de conjunción y después pasar para los otros temas, ¿está bien? Bueno, en esta función lo que tenemos que preguntar es al revés. En vez de ser de conjunción, es de disyunción. La pregunta que le hacemos a Excel es, las condiciones, en vez de ser necesarias, pasan a ser condiciones suficientes. Si una de las condiciones se cumple, ya el valor va a ser verdadero, ¿está bien? Entonces, en el problema vemos que se necesita encontrar a los estudiantes con notas menores a 4 para ofrecerles una mano entre estudiantes para ayudarlos con esos trimestres que vinieron medio flojos. Entonces, con que tan solo un trimestre sea menor a 4, nosotros necesitamos conocer a los estudiantes que tienen ese tema y brindarles nuestra ayuda. Entonces lo que vamos a hacer es, igual sí, y en vez de poner I, vamos a poner O. Ponemos O y ponemos. Si la nota del primer trimestre es menor a 4, o la nota del segundo trimestre es menor a 4, o la nota del tercer trimestre es menor a 4, no, es menor a 4, cerramos paréntesis porque terminamos la prueba lógica y el valor verdadero sería, comillas, necesita, no, pongamos así como está, como lo armé antes, si necesita ayuda, y si no, ponemos no. Esto está, bueno, nos acordamos de cerrar el paréntesis inicial, que sería el que procede a la función sí. Damos Enter y vemos acá como el alumno tiene acá dos trimestres con notas menores a 4, un trimestre menor a 4 y lo que genera que necesite ayuda, ¿está bien? Bueno, después por último lo que podemos hacer es una función sí adentro de otra función sí, por eso se llama función sí anidada, ¿está bien? Existen problemas que a veces lo vamos a poder resolver haciendo simplemente la pregunta que hicimos antes de sí y, pero a veces es mejor quizás saber esta herramienta porque pueden surgir varias variantes y quizás es necesario, ¿no? Siempre está bueno saberlo. Entonces, lo que tenemos que ver acá es una empresa que calcula las comisiones como la que hicimos recién, pero le da el 6% solo a los que hayan vendido 1.500 pesos o más de producto tipo A. Solo del tipo A, no de cualquier tipo. Entonces lo que tenemos que hacer es también dos preguntas a la empresa, al stock de ventas, para saber si aplica, qué comisión aplica, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer acá es poner sí. Entonces vamos a hacer la primera pregunta, que sería: si las ventas del señor Juan López son iguales, son del tipo igual a, vamos al cuadro de condición que tenemos que armar siempre para hacer este tipo de problemas, son iguales al tipo A, esta es la primera prueba lógica. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es la segunda prueba lógica dentro de la función sí. Entonces lo que vamos a hacer es poner sí de vuelta, y acá estamos anidando a la función, esto que decía recién. Ponemos sí, las ventas son mayores a 2.000, a 1.500 pesos.
punto y coma. El valor verdadero de que si es tipo A y las ventas son mayores a 1.500 pesos, que sería ventas por 6%, y si no el valor falso de si es tipo A, pero las ventas no son mayores a 1.500 pesos, que ese valor sería las ventas por 1,5, ¿está bien? Quizás acá pensemos que termina, pero no termina. Porque acá nosotros lo que hicimos es el valor falso de la primera función, ¿no? Entonces, digo, de la segunda función, del nido que recién estaba hablando, sería, si la primera conjunción, si la primera pregunta se cumple, que las ventas son de tipo A, pasamos a esto. Pero si las ventas no son del tipo A, nosotros tenemos que también darles la respuesta negativa que no sea tipo A, que también es 1,5. Entonces lo que debemos hacer es 2.000 las ventas por el tipo B, que también es 1,5, y ahí cerramos paréntesis, está todo bien, chequeamos, damos enter y da bien, ¿está bien? Bueno, nada, yo les paso después el archivo para que lo sigan completando ustedes y paso a otro tema, ¿está bien? Me esperan un segundo que tomo agua y sigo. Bueno, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es empezar a ver lo que se llama buscar B. La función buscar B, ¿qué hace? Busca datos en términos verticales dentro de una serie de datos, ¿no? Yo mi tabla de datos la tengo acá, entonces lo que busca es a partir de columnas, ¿no? Por eso es buscar B y buscar H es horizontal, porque busca datos a partir de filas, ¿está bien? Bueno, como les decía, está compuesta por cuatro partes. La primera es la celda de referencia, que es lo que nosotros le vamos a pedir a Excel que busque, o sea, que busque dentro de la tabla. Una celda de identificación sería. Después, dónde está la tabla, y después la columna que queremos que nos muestre. Y por último, vamos a tener que indicar, que me faltó indicarlo acá, ahora se los voy a mostrar acá, si la aproximación a la celda de referencia es exacta, o sea, si quiere que busque directamente el 1, o si quiere que busque números aproximados a 1, que sería 1, 1,5, 1,2. Entonces, acá, por ejemplo, ya está hecha, esto es digamos, como un tablero, si yo cambio acá, cambia la información, porque como les mostraba acá, es una tabla de datos bastante extensa. Entonces vamos a hacer una demostración. Entonces ponemos buscar B, elegimos esto va a ser el único dato que nos van a dar, que nosotros podemos ingresar para hacer un tablero, ¿no? El código del empleado, ¿no? Entonces ponemos código del empleado, punto y coma, porque nosotros ya ingresamos la información y ahora queremos pasar a la segunda parte de la función. Elegimos la matriz y la matriz tabla, dejando afuera los títulos, ¿está bien? Siempre vamos a hacer solamente digamos, la información. Los títulos los dejamos afuera porque eso confunde a Excel. Y por último, vamos a contar desde la tabla qué dato queremos buscar, ¿no? Entonces, si nosotros, arrancando de acá, que es 1, el número 2 ya lo tenemos, porque se los mostré recién en el ejemplo. Nosotros queremos el dato número 3, ¿está bien? Que sería el primer apellido del empleado. Entonces ponemos número 3, punto y coma, y acá elegimos si la coincidencia es aproximada o exacta. Yo voy a poner exacta porque los números son enteros, vamos a poner falso, cerramos paréntesis, y acá aparece Arapey Brito, que como podemos ver es Arapey Brito, el trabajador.
Bueno, ya casi terminando, vamos a ver la misma función, pero en horizontal, ¿está bien? Como les decía, es lo mismo, o sea, es el mismo formato que buscar B, pero en vez de buscar columnas, busca filas. Perfecto, entonces vamos a buscar una fila. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner igual, buscar, en vez de buscar B, elegimos buscar H, comenzamos, y nosotros ¿qué hacemos? Agarramos el código de producto, que es este, ponemos punto y coma porque terminamos el primer compuesto, elegimos la tabla en cuestión, y ponemos punto y coma de vuelta, y vamos a contar, en vez de columnas, filas. Y tenemos que empezar a contar, esto puede ser un impedimento quizás, siempre, por más que la tabla esté en la columna 15, esta celda, la primera, es la columna, la fila 1 es esta, la que estoy posicionada. Entonces yo quiero que me aparezca la fila 2, ¿está bien? El otro día estaba repasando los temas y no me salía esto, no entendía por qué, era por eso. Nada, se los paso. Y de vuelta, como es un número exacto, yo quiero coincidencia exacta, no aproximada. Y entonces elegimos ahí, y ahí está. Entonces vamos a ver que el 2237 es el regulador de voltaje. Lo mismo con la existencia, es la misma función, pero en vez de poner número 2, tendríamos que poner número 3, ¿está bien? Si quieren, lo voy a hacer así ya, para que sepan. Entonces ponemos, buscamos el indicador de referencia, elegimos la tabla, cuando elegimos la tabla ponemos punto y coma, y en vez de buscar el valor 2 de la fila 2, vamos a buscar el valor de la fila 3. Vamos a poner falso, porque la coincidencia sigue siendo exacta, y ahí vamos a ver como el regulador de voltaje, el 5543 es la existencia. Bueno, ya para cerrar, lo que vamos a hacer es algunas funciones de texto que están buenas, sirven para dar formato a Excel, que es una cosa necesaria también, siempre lo digo, a mí quizás me cuesta hacer ordenado en una hoja, en Excel como que me salva la vida porque es todo más fácil. Vamos acá, ponemos igual concat, que sería la función concatenar, que lo que hace es unir dos celdas, y elegimos las dos celdas que queremos unir, pero si las elegimos así, vamos a tener un problema. Miren, ¿ven que sale todo junto? Entonces lo que tenemos que hacer es, para dar un espacio, vamos a poner un punto y coma cuando elegimos la primera, y le vamos a dar un espacio entre comillas para que Excel reconozca ese espacio y lo dé. Entonces ponemos punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, y ahí sale el nombre Vergara Mariana con espacio. Bueno, después tiene otra función Excel que es la de quitar duplicados. Esta función está bastante buena, lo que hace es quitar duplicados de las celdas, de las tablas. Lo que hacemos es seleccionar, vamos a la pestaña de datos, y acá elegimos este botón que dice quitar duplicados. Ven que acá lo último, Leticia está dos veces, 452 y 452. Tan sencillo como apretar, aceptar y quita el duplicado. ¿Está bien? Bueno, esto está completo, lo estaba practicando recién, ahí lo hacemos. Esto lo que hace es al revés. En vez de concatenar datos, los separa. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos acá al dato que nosotros queremos hacer. Vamos a texto en columnas, ponemos delimitados, siguiente, y vamos a elegir nosotros qué queremos hacer, cómo queremos dividir el texto, ¿no? Entonces lo que voy a poner acá es en espacio, o sea que quede en una celda Ana, en otra Abril y en otra González. Y ahora lo último que nos falta es elegir el destino de dónde queremos llevar estos datos que nos faltan, que queremos completar y ordenar de otra manera. Entonces ahí lo elegí, es solamente seleccionarlo,
Este es un mensaje que siempre sale, pero no es nada, y ahí sale, tocamos aceptar y sale. Y bueno, por último, lo que otra función que está bastante buena es quizás acá tienen una explicación de por qué estoy extrayendo estos datos. Es una información bancaria que está buena, creo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito los primeros 3 datos para saber cuál es el número de la entidad que me pasa el CBU. Entonces vamos a poner la función izquierda, porque nosotros vamos a extraer los primeros 3 desde la izquierda, ¿no? Si nosotros nos posicionáramos en el centro del número, a la izquierda está lo que queremos buscar y nos va a ser más fácil. Entonces ponemos izquierda, elegimos el texto, y elegimos la cantidad de números que queremos extraer. Como yo quiero los primeros 3 porque es el número de la entidad, ponemos 3. Y ahí me da 179. Perfecto. El número de cuenta lo que hace es, son los últimos 14 números del CBU. Entonces lo que tenemos que hacer es poner, en vez de izquierda nos conviene, aunque la podríamos hacer, no, por izquierda no la podríamos hacer porque nos saldría todo. Entonces lo que debemos hacer es empezar a contar desde atrás y poner derecha. Elegimos el texto y eran los últimos 14, ¿no? Como 14 y ahí sale, ¿está bien? Y por último, lo que podemos hacer es extraer datos. Si quizás no se tratan de datos que se sitúan en los extremos, por lo que dije antes, no servirían si los datos no están en un extremo, vamos a terminar extrayendo más cosas de las que queremos. Está la función extrae, que nosotros queremos extraer estos 4 números que están antes que el número de cuenta, que serían acá 7123. Entonces lo que vamos a hacer es extrae el texto, elegimos el texto, después lo que hacemos es, a partir de qué dato queremos extraer, de qué carácter, nos pide la posición inicial. Entonces nosotros vamos a contar cuántos caracteres hay y a partir de eso vamos a sacar. Entonces, el 1 no lo quiero, entonces ahí cuento 1. 7 tampoco, el 9 tampoco, y el guión tampoco. Entonces, esos son 4 caracteres. Entonces, yo quiero, la posición inicial va a ser 4. Y después, ¿qué pasa? ¿Cuántos números quiero? 4 también. Entonces vamos a poner 4. Y ahí está. 7, 1. Ah, no, miren, me olvidé esto. No es 4, es 5. Hay que empezar con el número inclusive. Sería corchete, no paréntesis. Ahí está. Bueno. Yo ya terminé mi parte, paso a la segunda parte, espero que les haya gustado. Saben, cualquier cosa pueden mandar al grupo preguntas, mismo ahora en el chat si necesitan, si algo no quedó claro, si necesitan que vuelva a explicar algo, avisen y después a lo último del curso lo vemos. Bueno, las preguntas las dejamos para el final entonces, ¿no? Sí, perdón si no se entendió. Sí, lo que decía era eso, si hay alguna pregunta lo vemos al final. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora me toca a mí. Lo primero que vamos a ver va a ser datos externos. ¿Para qué sirve la función de datos externos? La función de datos externos sirve en general para agarrar datos que no están dentro de Excel, sino que están en algún otro programa o incluso en la web. Yo me pareció más copado verlo desde la web porque generalmente son datos que uno no puede copiar y pegar, pero y en otros programas tal vez sí puedo hacer eso, o incluso esos programas tienen la forma de extraer los datos a Excel. Entonces me pareció copado verlo desde la web. Bueno, para eso lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la pestañita de datos y apretar en obtener datos arriba a la izquierda, ¿sí? Si nosotros hacemos clic en obtener datos, nos va a salir un montón de formas de obtener datos, por ejemplo, desde un archivo, y esto puede ser desde un libro de Excel, desde un PDF, desde cualquier cosa, desde bases de datos, por ejemplo, SQL, yo eso lo uso bastante para trabajar, sirve también, pero nosotros vamos a ir directamente a desde otras fuentes, y vamos a ponerlo desde la web, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Cuando nosotros hacemos clic desde la web, esto puede ir variando por qué versión de Excel uno tenga, pero dentro de la versión que tengo yo, que creo que es la que da la facultad de la UBA, es
es esta. Y nosotros le podemos hacer uso avanzado o uso básico. En este caso vamos a ir a uso básico. Y acá directamente lo que tenemos que hacer es copiar y pegar la dirección web en la cual está la tabla que nosotros queremos extraer, ¿sí? Yo en este caso me pareció que un ejemplo más o menos didáctico y copado era poner una tabla de la B Nacional. Yo soy hincha de Ferro, entonces quise poner la tabla de la B Nacional, que a veces nos puede servir para ver la mala posición en la que está Ferro en la tabla. No sé si está todo el mundo interesado en eso, pero a mí me interesa un montón. Y sirve para ejemplificar esto. Entonces acá directamente le damos a aceptar. Esto va a tardar un poco, va a recalcular bastante. Y esto espero que se esté viendo, yo creo que sí, si no me dicen. Nos aparecen las distintas tablas que Excel reconoce que están dentro de esa dirección, ¿sí? Entonces, nosotros vemos todas estas tablas y seleccionamos la que más nos gusta. En la tabla 0, va a haber algunas tablas que no tengan absolutamente nada, o sea, esto que, no sé, viene con la dirección del archivo y demás que no nos importa, y después aparecen las tablas que nosotros sí nos importan. Entonces nosotros agarramos y bueno, en esta está Ferro, la cargamos, ¿sí? Y cuando la cargamos, nos aparece una tabla, una hoja en el mismo libro nueva, que nos brinda toda la tabla ya pasada. Yo si la quiero poner en otro lugar, puedo agarrar, copiarla, y pasarla al lugar que nosotros estábamos antes. Y acá le pongo para pegar todos los valores y le podemos dar todo el formato que nosotros queramos. Incluso como dijo José, es importante darle el formato que nosotros queramos a los números. Acá los números están en general y podríamos darle formato número o formato de lo que nosotros queramos. Y acá podemos usar lo que queríamos hacer con la tabla o visualizarla de una distinta manera. Podemos hacer gráficos, podemos hacer todo lo que aprendimos la vez pasada. Esto obviamente sirve con cualquier tipo de archivo, incluso podríamos exportar cosas de un PDF. Yo no encontré ningún PDF con alguna tablita que pueda estar copada, pero esto me pareció como ilustrativo del método. Pero que nada, como dije recién, tenés que ir a datos, obtener datos, y acá hay muchas opciones para poder extraer datos hacia Excel, traer datos hacia Excel. Bueno, una vez que tenemos esta tabla, que es una tabla bastante interesante, nosotros vamos a querer hacer cosas con esta tabla, ¿no? En este caso yo no voy a hacer cosas con esa tabla porque no me servía mucho. Estoy tratando de ubicarla. No me servía mucho esta tabla. Pero podemos aprender a hacer funciones de base de datos, ¿sí? Las funciones de base de datos sirven para poder sacar cierta información dentro de la base de datos de manera rápida. Por ejemplo, el promedio de un sueldo, cuántos sueldos hay, mínimo, máximo, cosas por el estilo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Primero vamos a tener que definir dos cosas bien grandes. Primero, un lugar donde nosotros vamos a establecer los criterios de nuestra búsqueda. Y otro lugar en el que nosotros vamos a establecer los resultados de la búsqueda, ¿sí? Naturalmente tiene que haber un lugar donde esté la base de datos que estemos trabajando. En este caso es corta, pero cuando las bases de datos son mucho más grandes es mucho más fructífera y más útil esta función, ¿sí? La estructura viene a ser la siguiente. Como dice acá, primero hay que poner, tiene tres términos separados por punto y coma, como dijo José. Lo primero es una base de datos, o sea, tengo que seleccionar en qué celda está la base de datos. Eso es lo primero que una tiene que hacer. Después tiene que poner el nombre del campo en el cual nosotros vamos a operar, en definitiva, a qué le vamos a calcular el promedio, qué vamos a sumar, qué vamos a contar, a qué le vamos a calcular el mínimo, el máximo, o lo que sea, ¿sí? Y luego tenemos que recuadrar dónde están los criterios según los cuales yo quiero que haga tal o cual cosa la función, ¿sí? Entonces, ¿cómo construimos esto? Nos vamos a calcular primero el promedio. Entonces ponemos BD de base de datos, promedio, y abrimos paréntesis. Primero lo que yo les comenté, había que seleccionar la base de datos, ¿no? Entonces seleccionamos toda la base de datos. Que acá justo coincide con el nombre de datos, pues yo antes practicando le había puesto el nombre de datos, pero si no les aparecerían las celdas. Luego, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es poner el nombre del campo que nosotros vamos a querer calcular el promedio, contar, sumar o lo que sea, ¿sí? Entonces directamente hacemos clic en sueldo. Luego nosotros tenemos que plantear los criterios. Y aquí los criterios vamos a... No, perdón. I17. Ah, ahí va. Listo. Y ahí uno seleccionó todos los criterios. Entonces lo que nos va a calcular, como nosotros no le pusimos ningún criterio acá, nos va a calcular el promedio total, ¿no?
¿Sí? Entonces nos calcula el promedio total. Si uno va acá y selecciona todo, el promedio que figura acá va a coincidir exactamente con el promedio que nosotros calculamos recién. Ahora bien, yo lo que puedo hacer es ir segmentando, ir diciendo, bueno, che, todo bien, pero quiero que me calcules, por ejemplo, el del departamento comercial, ¿no? Y esto cambió ahora, porque yo cambié el criterio en base al cual, en base el que yo definí, el criterio que yo definí. Y yo a esto le puedo poner 2.000 millones de cosas. Quiero también que el sueldo sea mayor a 1.500, por ejemplo. ¿Sí? Y por ahí hay una sola persona con este tipo de salario, pero no desaparece acá. ¿Sí? Me sonó el celular, perdón. Luego, esto lo podemos hacer con sumar, contar, mínimos, máximos, ¿sí? Esto yo lo tengo ya hecho, así que lo voy a directamente resaltar. Y por ejemplo, acá nos da otra información, ¿no? Nos da algo muy coherente. Nos dice, che, con las condiciones, con los criterios que vos me estableciste, el promedio es este. La suma es lo mismo, por ende, la cantidad de gente que tiene estas condiciones, estos criterios, es una sola, el mínimo y el máximo naturalmente es el mismo. Ahora, si yo elimino, por ejemplo, elimino el departamento y pongo únicamente esto, cambia. Ya sé que hay 9 personas dentro de esta base de datos que tienen un sueldo mayor a 1.500 y sé que el mínimo está en 1.502, o sea, muy, muy cerquita del sueldo que yo definí, y que el máximo es más del doble. ¿Sí? Esto es como para tener un paneo general bien de una base de datos bien grande. Estas funciones nos pueden servir bastante. Y lo bueno es que uno puede ir modificando acá a gusto y piacere y esto va. Por ejemplo, si no ponemos nada, vemos que había 16 personas. Si le ponemos comercial, vemos que hay 3 personas en comercial. Y el salario máximo y mínimo que tiene, el promedio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, sirve como para tener un paneo general de una base de datos en concreto. Luego, el siguiente y último tema era el de los filtros avanzados. Nosotros la última vez vimos filtros, pero no vimos filtros avanzados. La verdad que esto no tiene no tiene una vuelta de tuerca muy grande. De vuelta tenemos una base de datos chiquita, tenemos unos criterios, acá nosotros tenemos que ir definiendo básicamente cómo queremos que nos filtre. Por ejemplo, yo puedo pedirle que nos filtre según comercial. Yo creo que me muestre únicamente el departamento comercial. Entonces, voy de vuelta a la pestaña Datos, a Ordenar y Filtrar, y voy a Filtro Avanzado. Si hago clic en Filtro Avanzado, selecciono el rango de la lista, que va a ser este. ¿Sí? Luego, el rango de los criterios. El rango de los criterios es este. ¿Sí? Y después le pongo si yo quiero copiarlo a otro lugar o filtrar sin moverlo a otro lugar. Si yo pongo filtrar la lista sin moverlo a otro lugar, me va a filtrar dentro de este recuadro. ¿Sí? Y si le pongo aceptar, lo que hace es mostrarme únicamente las personas que están dentro de comercial. Obviamente yo a esto le puedo poner diversos criterios. Por ejemplo, le podría poner un sueldo mayor a 1.500, exactamente como hicimos antes, y ponerle de vuelta, ir a avanzar de vuelta y hacer clic en aceptar. Y nos va a mostrar únicamente a esta persona que yo les había comentado antes que tenía este sueldo antes mencionado. Son medio dos funciones base de datos y filtros avanzados, son dos formas un poco de encarar lo mismo. La idea general es obtener cierta información segmentada de la base de datos que nosotros queremos. Cuando tenemos una base de datos muy grande con muchos criterios, esto es súper útil, porque yo puedo focalizar mi atención en lo que yo quiero focalizar, y a veces los filtros comunes se quedan un poco cortos. O sea, si uno pusiera únicamente este filtro, se quedaría un poco corto porque me acota nada más a ciertos valores, es mucho más manual. En cambio, en este sentido, y si lo combinas incluso con macros, que es el tema del siguiente curso de Excel, se hace todo mucho mejor porque uno aprieta un botón y ya vuela esto en vez de tener que ir a configuración avanzada, etcétera, etcétera. Pero macros es un tema muy largo y merece su propio curso, ¿sí? Bueno, nada, esto por mí hasta ahora. Mi parte era muy cortita, porque ahora viene el grueso, y le dejo mi lugar a Gonza, así continuamos con esto. Las preguntas, pongan en el chat y las respondo, y si no al final. Bueno, buenísimo, Nachi. Bueno, tiene bastante que ver mi parte con esto que estaba diciendo Nacho. Voy a pasar a compartirles pantalla. Tengo este Excel, perdón, tengo dos Excel. Ahí se ve bien.
Perfecto. Bueno, nada, decía que tiene bastante que ver esta parte con la anterior por varias razones. Por un lado, porque en general lo que estamos haciendo es utilizar las diferentes herramientas que nos brinda Excel para poder analizar y ordenar y sacar conclusiones de grandes cantidades de datos, que obviamente en este curso vemos de forma simplificada, con pocos datos para poder entender mejor, pero generalmente en la práctica nos topamos con herramientas que necesitan grandes cantidades de datos para sacar mejores conclusiones. Primero, ahora vamos a ver consolidar datos, lo que es después esquematizar datos, y por último, algo que es análisis de hipótesis, que nos sirve básicamente para proyectar y ordenar también diferentes proyecciones de datos. Primero arranquemos con consolidar. Bueno, consolidar datos básicamente es ensamblar, unir, juntar diferentes datos que tenemos en distintos libros de Excel o en distintas hojas de Excel. En este caso vamos a ver un ejemplo donde tenemos datos de, supongamos, que estos sean valores reales de PBI, no es real, ¿no? Supongamos que esté medido en miles de millones, y ven que tenemos 3 tablitas distintas. En esta hoja es la de enero, febrero y marzo, donde lo que vamos a tener que hacer es, muchas veces nos pasa en la vida cotidiana que nos vienen, no sé, gastos o balances trimestrales o mensuales que tenemos que juntar, nos sirve juntarlos en una misma hoja de cálculo, y para eso utilizamos lo que es la función de consolidar datos, ¿no? Eso en términos generales. Ahora pasemos a ver un poco cómo lo hacemos. Primero necesitamos tener tablas de datos del mismo formato. No quiere decir que la tabla nos diga lo mismo, esto es importante, digamos. Si vemos estas 3 tablas que les mostré acá, que también después les voy a pasar la planilla, tenemos datos de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, etc. Y después, si pasamos a febrero, ya no tenemos Argentina acá, pero si pasamos a marzo, sí. Esto no importa, digamos, lo importante es que tenga el mismo formato, es decir, que tenga la misma cantidad de filas que de columnas. Y además vamos a necesitar una hoja maestra, que esta hoja maestra nos va a servir para juntar acá todas las diferentes tablas y ensamblarlas entre sí. Generalmente esto nos sirve para datos cuantitativos, ¿no? Por eso decía gastos, bueno, muchos datos económicos en general, pero lo importante es esto, que nos quede que el formato tiene que ser idéntico, porque si no nos va a complicar un poco ensamblar y consolidar estos datos entre sí. Entonces, lo primero que necesitamos es tener todas las tablas diferentes en distintas hojas o libros. Lo segundo que necesitamos es tener una hoja maestra que esté vacía, donde vayamos a consolidar los datos ahí. Y lo tercero que necesitamos es sombrear acá lo suficiente, en la hoja maestra, lo suficiente como para que me alcance la nueva tabla que voy a utilizar. Entonces, luego de sombrear esto, supongamos más o menos a ojo, ¿no? ¿Cuántas celdas necesitará ensamblar esas 3 tablas? Generalmente estamos en inicio, vamos a la parte de datos. Como vieron, acá vimos un poco todo datos hoy, ¿no? Filtros envasados, quitar duplicados, bueno, algunos lo vimos la vez pasada, y acá tenemos la función, no me pasa lo mismo, que se me pega el coso este de zoom acá abajo, ¿dónde ponerlo? Lo voy a poner acá. Perdonen, voy de vuelta, ahí estamos. Consolidar. Y acá nos aparecen 3 grandes cosas, 3 grandes paneles. Lo primero es la función, ¿no? Acá tenemos varias formas, por ejemplo, tenemos suma, cuenta, promedio, etc. ¿Qué voy a hacer con los datos que tenemos ahí? Lo más sencillo es poner suma acá, que básicamente es la forma más básica de ensamblarlos, pero también, por ejemplo, podemos poner cuenta. Cuando ponemos cuenta, estamos viendo cómo, básicamente lo que hace Excel es contabilizar cuántos datos son independientes entre sí. Entonces, por ejemplo, recién veíamos que Argentina tenía valores en enero y en marzo, pero no en febrero. En ese caso, Excel nos va a mostrar una tabla con valores. Vieron que para contar valores independientes entre sí utilizamos, Excel nos brinda un 1, nos pone un 1, nos va a poner un 1 en enero, nada en febrero y un 1 en marzo. Pero acá vamos a usar suma, para este ejemplo que les quiero mostrar,
que es, insisto, lo más sencillo. Después nos pide la referencia, digamos, de dónde vamos a sacar estos datos que queremos consolidar. Y acá tenemos dos opciones, este cuadradito chiquito que está acá, y examinar. Examinar nos sirve cuando utilizamos libros que ya están cerrados, que están cerrados, digamos, que no están ni en las hojas que estamos usando, ni en el mismo libro que estamos usando, ni tampoco en otro libro abierto. Si queremos usar algo que ya esté abierto, por ejemplo, algo de este mismo libro, vamos a utilizar acá, y ahí nos dice, bueno, seleccionanos dónde, ¿no? ¿Dónde están? Vamos a enero, seleccionamos la tabla, le damos Enter. Y acá nos quedó, acá en la referencia, esto que está acá, no sé si lo ven, y a esto le tenemos que dar agregar. Entonces, ahí donde dice todas las referencias, nos va juntando todas las tablas que vamos a utilizar. Borro esto, y vamos de vuelta. Acá, ya agarré la de enero, entonces voy a agarrar la de febrero, le doy Enter, agregar. Y así lo mismo con marzo también. Entonces, luego de hacer todo esto, lo agregamos, ya tenemos las tres referencias, digamos, las tres tablas. ¿Qué es lo que nos falta? Acá dice usar rótulos en. Básicamente, nos pide fila superior y columna izquierda y crear vínculos con dato de origen. Yo les voy a dar clic a todo, por varias razones. Fila superior básicamente lo que nos dice es, ¿utilizamos el encabezado de arriba? Nosotros le vamos a decir sí, nos interesa saber de qué meses hablamos. Bueno, ya no me acuerdo que estaba en la fila superior, pero ahora lo vamos a ver. Y la columna izquierda teníamos los países, entonces nos interesa saber de qué países estamos hablando cuando ensamblemos los datos. Y el tercer clic que hice acá, que es crear vínculos con los datos de origen, también le vamos a dar clic, porque básicamente toda modificación que hagamos en las tablas de enero, febrero y marzo se va a modificar también en la tabla que estemos juntando ahora. Le damos a aceptar, y ahí nos quedó una tabla. Obviamente no es una tabla muy linda que digamos, pero tiene varias cosas. Por un lado nos juntó muy bien a todos los países, por más que los países no tengamos datos de esos países en febrero, marzo. Esto pasa mucho cuando bajamos grandes bases de datos, no sé, evolución del PBI, esos datos en general que algún año, quizás de hace mucho tiempo, no tenemos información. Bueno, esto nos los permite consolidar igual. Y acá, quizás lo más interesante de esto, y por eso ahora vamos a pasar a ver cómo esquematizar datos, es que nos aparece una barra acá que tiene distintos más. Este más, es útil para, si yo aprieto acá, me desagrega la información, me dice, mirá, 31.851 es de enero, pero 29.985 es de marzo. Esto es lo que llamamos subtotales, que es algo que vamos a ver ahora. Que en esta tabla es una tabla chica donde el análisis desagregado es bastante ínfimo, tenemos 2 meses nada más, y no nos dice mucho desagregar por subtotales, pero sí es bastante útil para grandes tablas de datos donde sí necesitamos desagregar. Entonces, bueno, ¿qué más de esto? Ya le dije los subtotales. Bueno, después si sombreamos la tabla acá, nos va a saltar un cuadradito. Ven que dice, también lo podemos hacer con control Q, que es un análisis rápido. Básicamente con esta tabla ya podemos hacer clic acá y Excel nos tira distintos formatos, nos tira gráficos. Nada, apretamos ahí, ya nos hizo un gráfico de dispersión. Medio raro este gráfico, no es lo más útil que tenemos, pero bueno, lo importante que vean es que Excel nos tira la herramienta ya de hacer un análisis rápido de la tabla que estuvimos consolidando. Y si quiero, perdón, me molesta mucho el coso de zoom que me aparece ahí. Si quiero que no esté más consolidado esto, vamos a consolidar, podemos eliminar las
y ya nos especifican referencias a la hora de la consolidación. No hay mucho más con esto, quizás lo interesante es pasar ya a ver cómo consolidar, cómo esquematizar datos, que es un poco esto que les mostraba que está acá a la izquierda, que nos sirve para grandes tablas, ya que pasamos de tema, voy a ver el chat. Exactamente, sí, lo iba a hacer y me lo olvidé, Gaby, perdón. Pero toda la modificación que nosotros hagamos en cualquiera de las tablas, nos modifica la tabla general en la hoja maestra. Muy buena pregunta. Bien, esquematizar datos. Esto les decía, cuando tenemos una gran base de datos, lo que podemos hacer es eso que les mostré recién, de agregar subtotales. Bueno, eso podemos tener, eso era todo en un mismo nivel, porque teníamos solamente subtotales en un nivel, pero lo que podemos hacer es agregar hasta 8 niveles. Ahora vamos a ver bien qué son los niveles, pero lo importante que veamos es que podemos agrupar, resumir información que quizás a nosotros nos interesa un dato en particular, entonces desagrupamos ese solo. Cuando hacemos promedios generales podemos sintetizar promedios generales y después ver promedios particulares, por ejemplo. Bueno, en ese sentido Excel es bastante interesante. Ahora vamos a ver las diferentes herramientas, pero en síntesis tenemos 3 grandes herramientas a la hora de esquematizar datos. Por un lado, lo que son los autoesquemas, por otro lado los esquemas manuales, y por otro lado los subtotales. Los autoesquemas son los más simples, porque los más sencillos, porque básicamente los hace Excel, y nosotros no tenemos que hacer mucho, y nos sirve para tablas donde más o menos la información esté bastante, si se quiere, esquematizada, y es información chica. Entonces es bastante sencillo hacer autoesquemas. ¿Cómo hacemos los autoesquemas? Bueno, medio nos venimos manejando todo en el panel de datos, ¿no? Pero no necesitamos sombrear nada de la tabla. Vamos acá al panel central, a la parte de... Otra vez me aparece el coso de zoom. Bueno, pónganme. No sé dónde moverlo. A ver ahí. Bueno, vamos a la parte de datos. Y acá ven que nos dice agrupar, acá a la derecha. Y ponemos autoesquema. Ahí Excel solo ya nos hizo un autoesquema donde vemos que tenemos del lado izquierdo de la pantalla, del lado de las filas, un solo nivel, que yo puedo minimizarlo y ve, nos da el total por vendedor, el por vendedor 1, el total por vendedor 2, el total por vendedor 3, el total general. Puedo, dándole más acá, volver a la tabla original. Y acá tenemos 2 niveles. Esto que le decía de los niveles, bueno, acá tenemos 2. Porque si hacemos clic en el menos, nos da todo el año 2003, si hacemos clic en el otro menos, nos da todo el año 2004, y además de esto podemos hacerle clic a un menos más, que nos da el total general por zona vendida. Ya podemos dar menos a este, y nos da el total general del total, del total, del total. Eso en términos generales. El autoesquema, como les decía, es sencillo para estas cosas, para tablas fáciles, chicas, donde más o menos la información esté bien ordenada y donde no requiera más que agrupar y desagrupar. Si mi único objetivo es agrupar y desagrupar información que ya esté calculada, bueno, el autoesquema nos sirve bastante. ¿Cómo borrar esto? Vamos a desagrupar, borrar esquema, y ya me lo borro. No hay mucha ciencia con los autoesquemas, insisto, nos lo hace Excel en función de sus criterios y no podemos agregarle más información a la tabla de datos de la que ya tenemos. Eso cambia con los esquemas, con los subtotales, que es algo que vamos a ver ahora. Primero veamos esquemas manuales, que es la segunda forma. Recuerden que les dije que para esquematizar datos tenemos 3 grandes formas. Esquematizar, autoesquemas y autoesquemas manuales. Y esquemas manuales. Ya vimos esquematizar, ahora veamos cómo es los esquemas manuales. Ya vimos autoesquemas, ahora veamos esquemas manuales. Los esquemas manuales, antes no lo hacía Excel con los autoesquemas, estoy diciendo muchas veces la palabra esquema, perdonen.
Con los esquemas manuales los hacemos nosotros. Nosotros decidimos qué información queremos agrupar y qué información queremos desagrupar. Esta tabla que tenemos acá son datos de empleados, tenemos nombre, apellido, empleo, departamento, sección, el sueldo, y el número de empleados. Acá, para hacer un ejemplo muy sencillo, esta tabla en sí no nos sirve mucho para desagrupar porque no tiene información que necesitemos desagrupar o agrupar, pero para que se entienda un poco cómo hacemos, básicamente elijo, vamos a suponer que elijo desde la fila nombre hasta la fila sección, la sombreo, acá sí tenemos que sombrear, a diferencia del anterior. Vamos a agrupar, y nos dice agrupar filas o columnas, le doy a aceptar, y como ven, perdón, tenía que poner columnas ahí, vamos a borrar el esquema, lo hice rápido, sombreamos de vuelta hasta acá, vamos a agrupar, agrupamos las columnas, y ahí nos queda la posibilidad de agrupar desde nombre. Entonces, no sé, si queremos ver, por ejemplo, si estos datos nos sirven, pero lo que queremos ver es el número de empleados y el sueldo, porque, no sé, queremos decirlo más rápido, bueno, desagrupamos y nos queda así. Después, si queremos rebuscar la información que tenemos agrupada, lo desagrupamos con el más. Eso, si queremos agrupar filas, como les mostré antes sin querer, y si queremos desagrupar esto, vamos a desagrupar, borrar el esquema. Eso, como paso general, siempre está bueno. Bueno, estoy bastante bien de tiempo, así que voy a ir un poco más lento. Perdonen si estoy un poco más rápido. Cualquier cosa después resolvemos dudas y va a estar grabado esto, así que pueden reverlo, cualquier cosa. Vamos a la última parte de esquematizar datos, que es subtotales. Subtotales es bastante útil para cuando, insisto, utilizamos tabla de datos muy grandes y necesitamos más información de la que nos brinda la tabla, y esa mayor información nos permite sacar mejores conclusiones de los datos que estamos analizando. Entonces, muchas veces nos dan muchos datos, por ejemplo, ahora vamos a ir pasando al ejemplo que les voy a mostrar. Por ejemplo, esta tabla nos da muchos datos sobre, acá tenemos la sección de artículos, ¿no? Imaginemos que somos una empresa, que estamos gestionando una empresa y que tenemos artículos que importamos de diferentes países a un determinado precio. Acá tenemos, no sé, China, España, y cada artículo tiene un nombre, por supuesto, y nosotros en la empresa lo administramos por sección. A cada artículo le ponemos una sección distinta: deporte, confección, etc. Es una tabla de 39 filas. Generalmente utilizamos tablas más grandes, pero a toda esta tabla lo que nos permite subtotales es agregarle más información, que es lo que los otros dos esquemas manuales y autoesquemas no nos permitían. ¿Para qué necesitamos más información? Bueno, vamos a ver un ejemplo para que entendamos cómo funciona esto, donde de cada precio que tenemos acá, vamos a sacar un promedio de precios, pero ese promedio de precios lo voy a encajar en alguna otra variable, porque necesito cruzar variables. El promedio de precios en general nos puede servir, pero es tan sencillo como vimos en el curso pasado, como a sumar todo, sacar el promedio de todos estos precios. Yo lo que voy a hacer ahora es cruzar dos variables y que eso me quede en la tabla. Vamos a hacer promedio de precios por sección. Entonces vamos a sacar cuánto es el promedio de precios de cerámica, cuánto es el promedio de precios de juguetería, cuánto es el promedio de precios de ferretería, etc. Entonces, la variable clave, además de los precios, es la sección, digamos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que esta tabla quede ordenada de forma tal que nos quede visible cada precio, cada promedio de precios por sección. Entonces, no sé si se acuerdan de la vez pasada, que ordenamos datos en función de orden alfabético. Bueno, el primer paso, y esto para cualquier esquema de subtotales,
la variable central que estemos analizando, que en este caso es la sección, vamos a pararnos en una celda de sección y vamos a ordenarlo de orden alfabético, para que nos quede después, abajo de cada rubro, el promedio de precios. Entonces, nos paramos en alguna de las celdas de acá, ponemos ordenar de la A a la Z. Y ahí me ordenó la tabla por sección. Después, lo que necesitamos hacer es poder sacar el promedio y que me quede ordenado acá. Pero Excel eso te lo hace solo. Entonces, como vimos en la primera de todas, en autoesquema, donde no necesitábamos sombrear nada, acá también no necesitamos sombrear nada, Excel nos reconoce la tabla y vamos directamente a la parte, insisto, si generalmente estamos en la parte de inicio, vamos a datos, en datos vamos a ir a subtotal, que es esto de acá, y nos salta una tabla. ¿Qué hay que hacer con esta tabla? Y atención acá, primero nos dice para cada cambio en. ¿Qué es lo que cambia? En este caso lo que cambia, la variable central, yo les decía, es la sección. ¿Por qué? Porque después esto nos va a decir agregar subtotal A, y ahí tenemos que poner precios. Mirá, justo me lo reconoció Excel, porque yo ordené todo en función de sección, cuando hicimos recién el orden alfabético. Entonces, para cada cambio en, básicamente es cuál es la columna central, cuál es la columna que estoy analizando, y a partir de cuál voy a necesitar los subtotales. En este caso necesito un promedio de precios por sección. Entonces, ponemos para cada cambio en sección, usar función, básicamente, ¿qué queremos hacer? Sumar datos, contarlos, promediarlos, buscar el máximo, el mínimo, multiplicarlos. Bueno, en este caso, les dije, vamos a hacer promedio de precios por sección. Entonces ponemos promedio. Y agregar subtotal A, vamos a ponerlo en precios, así me queda bien ordenado, me quedan todos los datos desagregados de precio, y después abajo el promedio. Y después con esto que tenemos acá, el resto de los casilleros lo vamos a dejar así. Le damos a aceptar, y acá nos aparece el promedio de cerámica, el promedio por confección. Acá tenemos el dato. Le pongo negrita para que lo visualicemos bien, donde nos queda bien desagregado todos los precios de cada sección, pero además nos queda un promedio bien hecho. Esto es muy útil, por eso me detengo un poco y lo hago un poco más lento, porque por lo menos de estas cosas es las que más se utilizan en las carreras de ciencias económicas en general. Y esto yo lo puedo agrupar, como veíamos antes. Entonces puedo agruparlo así, me quedan los diferentes precios, los diferentes promedios de precios. Nos queda un promedio general también, que si quiero ver un promedio general y me sirve de algo, puedo desagrupar una vez más. Entonces me queda el promedio de precios en general. Bueno, perdonen que suena mi teléfono. Bueno, ahí ya entendí. Listo. Ya tenemos los subtotales hechos. Si quiero borrar este esquema porque no me gustó por lo que sea, lo mismo que antes. Vamos a subtotal, quitar todos, y me quito todos los subtotales que hice. Si yo quiero, por ejemplo, ¿cómo venimos de tiempo? Bueno, venimos bastante bien. Si yo quiero, por ejemplo, hacer precios máximos por país de origen, lo mismo. Me posiciono en una tabla, en una celda, no de sección, sino que de país de origen, lo ordeno rápido, me queda la tabla ordenada, de orden alfabético, primero China, después España, etc. Sin sombrear nada, voy a subtotal. Para cada cambio en, yo dije, vamos a hacer precios máximos por país de origen, entonces te voy a poner país de origen. En vez de usar la función promedio, vamos a usar la función máximo. Y como dije, precios máximos, sigue siendo precios la variable acá que analizaremos. Le doy a aceptar y nos salen los precios máximos de China, los precios máximos de España, de Francia, etc. Bueno, esto en general es subtotales, uso y recomiendo para grandes tablas de datos.
y para, sobre todo, sacar más información, insisto con esto, de la información que ya tenemos. Acá yo no tenía el máximo de China, el máximo precio que importamos de China. Y con esto se lo agregué yo, digamos, y Excel me lo hizo muy rápido. Acá les dejo en esta otra pestaña, en esta otra hoja, un ejercicio para que hagan, que es bastante sencillo. Y voy a dejar de compartir ahora, pues el resto de la información la tengo en otro Excel. Voy a ver si hay preguntas hasta acá. ¿Más de un subtotal simultáneo? Sí. Sí, me puede ir quedando. Siempre y cuando la variable central sea la misma, ¿no? Porque si yo... pues vieron que tenemos que ordenar la tabla. Entonces, si yo ordeno primero país de origen y después ordeno en función de sección, me va a quedar medio desordenado y Excel no me lo va a tomar. Puedo ir haciendo por rubro, digamos, si es por sección o si es por país de origen, etc. Bueno, y ahora les voy a compartir, a ver si les comparto el otro Excel, porque me quedó poca información. Me quedó mucho en un solo Excel, entonces lo dividí en dos. Bueno. Ya hicimos el grueso, así que estamos bien de tiempo. Vamos a ver lo que es análisis y sí o análisis de hipótesis. Entonces, para repasar un poquito, ya hicimos lo que es consolidar datos, que era ensamblarlos, unirlos entre sí. Ya hicimos los esquemas, los subtotales, los autoesquemas, etcétera, que básicamente nos permite agregar y desagregar información que ya tenemos y, en muchos casos, como en los subtotales, agregarle información. Y ahora lo que vamos a hacer es poder probar diferentes valores y diferentes escenarios en función de datos que ya tenga, ¿no? Yo tengo algunos datos ya fijos, porque los sé, pero hay otros que no los sé, y que voy a proyectarlos y probar qué pasa en función de que esos datos que no sé se modifiquen. Para eso tenemos tres herramientas. Por un lado, buscar objetivo, que es la primera que vamos a ver ahora. Tenemos tabla de datos, que es otra herramienta. Y la tercera es administración de escenarios. Los ejemplos que vamos a ver van a ser todos del mismo rubro, porque es algo que nos suele pasar y que para proyectar cómo se mueven variables es bastante interesante, pero sepan que esto se puede usar para eso, proyectar variables de datos que no sé en funciones de datos que sí sé, básicamente, que es algo que en la ciencia económica se hace mucho. Acá el ejemplo que vamos a ver tiene que ver con algo que pasa a la hora de invertir o a la hora de hacer un gran gasto, donde nosotros tenemos un capital inicial, en este caso 30.000 pesos. Tenemos una cuota mensual que podemos pagar. Generalmente cuando se hacen grandes inversiones o grandes gastos, uno pide un préstamo que después tiene que devolver la plata mensualmente. Y para eso uno sabe qué capital inicial tiene y sabe quizás, vamos a suponer, al menos, que sabemos qué cuota mensual podemos pagar. Digamos, quizás haciendo la diferencia entre nuestros ingresos y gastos, decimos, bueno, determinada cuota mensual sí puedo pagar, pero ya si la cuota mensual se va a 5.000 pesos por mes, no, es inviable. Entonces, en función de eso, Excel nos permite proyectar los distintos escenarios, administrarlos, etc. Pero primero decía que está buscar objetivo, que buscar objetivo nos dice directamente en función de los datos que nosotros pongamos, nos dice, bueno, este es el valor que te satisface, por eso se llama buscar objetivo. Porque sabemos alguna variable, en este caso sabemos, acá yo se los dejé, puedo pagar 1.000 pesos por mes y tengo 30.000 pesos de capital inicial. Entonces lo que voy a ver es qué valores de tasa de interés, qué tipo de interés y qué número de cuotas satisfacen ese préstamo que quiero tomar. ¿Qué tasa de interés y qué número de cuotas necesito para que con los 30.000 iniciales pueda... perdón, con los 30.000 iniciales no, con los 30.000 que necesito, el préstamo que necesito de 30.000, me equivoqué, quemado,
de los 30.000 que necesito, bueno, ¿cómo hago para pedir prestado eso? Para eso vamos a usar, además de buscar objetivo, esta función que tenemos acá, que es la función pago, que básicamente nos relaciona el capital que quiero pedir prestado, la tasa de interés y los números de cuotas. La función exactamente, para que la vean acá y si quieren anotarla, porque es algo que se suele usar mucho, es igual pago, abro paréntesis, la tasa de interés sobre 12, básicamente la tasa de interés mensual. Este NPER que nos aparece acá es el número de cuotas, que acá sería 36. Y este último, que es BA, es básicamente el capital que quiero pedir prestado. Entonces, a partir de eso, Excel nos saca qué cuota mensual necesito. Pero la función pago es solamente una parte de todo esto, porque nosotros lo que hacemos acá en buscar objetivo es básicamente encontrar cuál es la cuota mensual que satisface lo que necesito. Entonces, sin dar tantas vueltas, vamos a ver cómo hacer esto. Primero, vamos a posarnos sobre la celda de cuota mensual, que es la que tiene la función pago. Vamos a, otra vez me pasa lo mismo con Zoom, perdónenme. Vamos a datos. Y acá tenemos análisis de hipótesis, que son todos estos temas que vamos a ver. Primero, buscar objetivo. Nos sale una tabla, nos pide definir celda con el valor y cambiando la celda. La celda que vamos a definir es la celda que contiene la fórmula, que en este caso es J46. Está muy bien. Con el valor, si estamos definiendo que la celda que vamos a definir, que estamos buscando ese objetivo, es la cuota mensual, bueno, con el valor que vamos a utilizar es, yo dije que podía pagar 1.000 pesos para el préstamo que voy a pedir de 30.000. Entonces ponemos menos 1.000, importante el menos, no olvidarse. Y cambiando la celda es básicamente ¿qué queremos cambiar? ¿Tasa de interés o número de cuotas? ¿Qué es lo que queremos ir probando? En este caso, buscar objetivo, lo malo que tiene es que tengo que elegir una. Vamos a probar con cuotas, haciendo clic acá y dándole a aceptar. Después ustedes en su casa prueben qué pasa modificando la tasa de interés. Le doy a aceptar y me modificó todo, ¿ven? Tengo un problema que nos quedó, le doy a aceptar, nos quedó, bueno, bien, podés pagar 1.000 pesos mensual de cuota, el capital que vas a pedir prestado es 30.000, la tasa de interés es 40%, pero tenés que pagarlo en 435 cuotas. Estás medio jugado. Pero eso también lo podemos modificar manualmente, ¿no? Yo no lo hice, pero para que lo vean. Si yo pongo 2.000 de capital, bueno, ahí ya me sale una cuota un poco mejor. Si yo modifico acá y pongo 30 de tasa de interés, me sale también menor todavía la cuota mensual. Pero bueno, esto lo podemos modificar, lo importante es que acá me buscó el objetivo en función de lo que yo quería. Dicho esto, pasemos a tabla de datos, ya en un toque cerramos. Yo les decía, esto que tiene de bueno buscar objetivos es que me busca exactamente el valor que satisface lo que yo quería, pero no me permite cruzar muchas variables a la vez, porque yo tuve que elegir, bueno, modificame el número de cuotas, pero la tasa de interés la dejé fija. Bueno, ¿qué pasa si modifico ambas cosas a la vez? Bueno, tabla de datos nos permite ver un poco eso porque básicamente es una herramienta que cruza y que nos muestra en una misma tabla de datos las distintas variables y cómo se cruzan entre sí, y como por ejemplo, si yo tengo ya definido un monto de capital y necesito saber el número de cuotas, bueno, me tira cuánto es. Ahora vamos a hablar con un ejemplo, no los quiero abrumar, pero es importante que hay dos grandes formas dentro de tabla de datos para hacer esto. Una forma más sencilla, que es, acá yo se las dejé hechas para que lo vean, pero la vamos a hacer rápido. Vamos a copiar esto así vemos cómo se hace. Básicamente es una tabla de datos con una variable, donde lo que vamos a tener acá es el número de cuotas, donde tenemos que va de 6 en 6, sombreo todo esto, estiro, me queda hasta 36, y acá vamos a copiar
exactamente la fórmula de pago que tenemos acá. Dicho esto, yo les decía que estas dos tablas que les estoy mostrando nos permiten cruzar determinadas variables. En la primera vamos a ver, bueno, ¿qué pasa si se mueve el número de cuotas? Como lo vimos antes. Bueno, si tenemos fijo que tenemos que pagar 6, bueno, no, vamos a tener que pagar por mes 5.296. Si nos permiten pagar 12 cuotas, 2.779, y así sucesivamente. En la segunda tabla, que es la que vamos a ver después de esta, cruza capital, los diferentes montos de capital, con número de cuotas. Entonces tenemos muchas más opciones. Agrega una variable más, digamos. Pero bueno, veamos primero esta tabla con una sola variable. Yo les dije, importante tener un encabezado, donde en el número de cuotas pongamos el número de cuotas, y después pongamos la fórmula acá. Sombreo toda la tabla, voy a la parte de análisis de hipótesis, tabla de datos, y nos saltan dos variables, celda de entrada, fila, y celda de entrada columna. En este caso no tenemos celda de entrada de fila, solo tenemos celda de entrada columna, donde vamos a poner el número de cuotas, que está acá. Porque básicamente es lo que estoy relacionando con el monto de cuota mensual a pagar. A esto le doy aceptar, perdón. Bueno, no me sale bien, mánguenme. Tabla de datos. Estoy pensando por qué no me sale bien. Número de cuotas. Entra por columna. Ah, pues no me quedó mal la fórmula. Me parece. Ah, sí, que no. Bueno, importante que no les quede mal la fórmula, porque la fórmula es la que les hace el... Bueno, se me olvidó Excel. Háganme un segundo. Bueno, háganme un segundo que lo cierro y lo vuelvo a abrir. Puede fallar, diría tu Sam, como dice un compañero. Ya va, ya va. Lo estoy abriendo de vuelta porque se me quitó completamente. Ahí va. Yo lo puedo abrir y les comparto. De vuelta. En la... Bueno, volviendo. Estamos en tabla de datos. Yo les decía que lo tuve que abrir de vuelta, así que se los hago rápido. Yo les decía que acá, si yo pongo, alargo un poquito esto, número de cuotas, estiro 6, 12, 18. Hay una página de Twitter que pueden seguir que es Humorex, algo así, y que justo que estaba viendo y te tiraba un poco estas cosas que te tira Excel, que son maravillosas. Cuando se te traba y te colapsa un poco todo. Bueno, yo les decía, copiamos esto tal cual, y acá tengo que ir a para tablas con una sola variable. De vuelta, datos, análisis de hipótesis, tablas de datos, y como tenemos... Ah, ya sé que estoy fallando, perdón. Acá tengo, vamos a poner 36 porque son 36 el número de cuotas. Sombreo, voy a análisis de hipótesis, tabla de datos, entrada por columna, y acá selecciono esto. Y ahí le doy a aceptar. Bueno, no me está saliendo, pero bueno, ahora veo qué es lo que me está fallando. Seguramente hay algo que tengo mal en la fórmula. Pero bueno. Bueno, paso a explicar el resto, pero les decía, acá lo tenemos
lo hice igualmente previamente para que veamos bien, pero cuando hacemos la tabla de datos, a ver si en el chat alguno me dice por qué. Bueno, les decía. Gonza, ahí, perdón, Sí. están distintos los datos. El dato que está en rojo en la columna de abajo a la izquierda está distinto al de arriba. Tal vez por eso, no sé. Puede ser, puede ser, puede ser. Quizá copié todo tal cual que me falló algo. Pero bueno, veámoslo con, con dos variables que es más interesante todavía. Si no me sale este, bueno, ya, ya me retiro. Pero bueno, lo importante es que copiemos tal cual la fórmula que tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es cruzar capital y número de cuotas. Entonces, al cruzar capital y número de cuotas, nos tira frente a los distintos montos de capital posibles que yo puedo pedir prestado. Supongamos que en este caso no es que necesito 30.000, sino que, bueno, estoy pensando diferentes montos, 30.000, 60.000, 90.000, 120.000, etc. Y que en función de eso vamos a hacer una tabla que nos cruce el número de cuotas con el monto de capital. Entonces, primero copio la fórmula acá. Después lo que voy a tener que hacer es, en la misma fila, copiar el capital, y en la misma columna, copiar las diferentes celdas de cuotas. Pongo 30.000, 60.000, 90.000. Sombreo las tres, arrastro, y acá. 6, 12, 18, 24. Lo mismo, hasta 6, hasta 36. Acá sombreo toda la tabla, incluyendo la hipótesis, incluyendo la fórmula. Voy a datos, análisis de hipótesis, tablas de datos, y con el panel que salta tengo que poner celda de entrada y celda de columna acá, a diferencia del anterior. En el de celda de entrada, de fila, en este caso lo que nos entra es el número de cuotas. Entonces vamos a poner acá número de cuotas. Y en la celda de columna, lo que nos entra es el monto de capital. Entonces pongo monto de capital acá. Le doy a aceptar. Y si bajamos, nos quedaron las diferentes, los diferentes montos distribuidos para... A ver si me quedo bien. Bueno, para el próximo de tablas dinámicas, si no, se los hago de vuelta. Siempre. Veamos el próximo, que es administrar escenarios. Voy a corregir igual decimales, a ver si esto me quedó mal. Me quedó medio mal. Pero bueno. ¿No es porque copiaste distinto la fórmula de pago? Porque No, estás tomando la fórmula de pago de uno y estás copiando los datos de la cuota en otro. A ver, de vuelta. A ver, quizás puede ser. Por ahí los datos de arriba, los de no de la tabla de datos con una variable, sino el otro, por ahí te está dando distinto. Pues creo que tenés dos fórmulas distintas de pago. Entonces, puede ser que por eso te esté dando un... No, es la misma, nada más que esta tiene menos decimales. Los números de capital tengo 30.000, 60.000, 90.000, 120.000. Bueno, ahora de última lo reviso bien. Es medio GD en ese sentido porque tenés que ponerlo exactamente igual. Pero veamos este último administrar escenarios y de última para el próximo curso lo repetimos y veo bien que estará fallando, pues lo practiqué bastantes veces y va bien. Pero veamos administrar escenarios, que por lo menos a mí es el que más me interesa, porque es el que nosotros ya proyectamos los diferentes escenarios y Excel no es que solamente nos muestra una tabla, sino que nosotros elegimos cuáles en función de nuestra capacidad son los escenarios posibles. Y Excel lo que nos permite con administrar escenarios es cruzar hasta 32 variables juntas, digamos. En los
casos anteriores la idea era cruzar una variable, número de cuotas, o dos variables, capital y número de cuotas. En este caso, lo que vamos a hacer es, acá tienen un poquito un resumen, lo mismo, función de pagos, análisis y sí. Bueno, acá está un poco toda la teoría. Acá les dejo un ejercicio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta fórmula, que yo les decía que nos permite, nosotros de antemano definimos los tres escenarios. Con un capital que vamos a pedir de 50.000 pesos, lo que vamos a hacer es definir un escenario que sea muy difícil para nosotros, el escenario más jodido, donde consigamos pocas cuotas y una tasa de interés muy alta. Un escenario más intermedio, esto es algo que generalmente se hace, ¿no? Uno proyecta, bueno, ¿qué pasa si se me da tal situación, o si se me da una más intermedia, o se me da una que es la mejor situación de todas? Esas tres escenarios los vamos a definir nosotros con el nombre que queramos, y Excel nos va a decir, bueno, qué valores de tasa y cantidad de cuotas necesitaremos para que nosotros definamos ese escenario previamente. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir la tabla de escenarios. Vamos a datos, análisis de hipótesis, y acá tenemos el administrador de escenarios, que ven que dice crea diferentes grupos de valores o escenarios y los cambia entre ellos. Entonces acá, cuando nos abre este panel, nosotros vamos a, insisto, a elegir esos escenarios previamente. Entonces, primero ponemos agregar, y acá, como les decía, elegimos los nombres de los escenarios que creamos. Por ejemplo, vamos a poner un escenario jodido. Yo les dije que las celdas que cambiaban eran número de cuotas y tasa de interés. Entonces, sombrero, número de cuotas y tasa de interés. Puedo agregarle un comentario al escenario y le pongo aceptar. Y ahí me tira, bueno, para vos, ese escenario jodido, ¿cómo es? ¿Qué valor de tasa de interés y de número de cuotas tenés? Acá ya el predeterminado era el escenario que yo pensaba poner como jodido, que era una tasa de interés al 70% y un número de cuotas de 6. O sea, en 6 cuotas tengo que pagar, tengo que pagar el capital que necesito con una tasa de interés del 70%. Entonces, le doy a agregar. Perdón. No hay que poner agregar, hay que poner aceptar. Le doy a aceptar. Y ahí me agregó dentro del administrador de escenarios el escenario jodido. Después, para agregar otro, lo que tenemos que hacer es ir agregando uno por uno. Ponemos agregar, un escenario más intermedio, si se quiere, donde tengamos, no sé, un 40% de tasa de interés con 18 cuotas. Le doy a aceptar, me agregó el escenario intermedio. Agrego otro, un escenario muy tranqui, donde estemos con, no sé, 24% de interés y unas 36 cuotas. Le damos a aceptar. Y acá nos quedaron los tres escenarios juntos, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve tener los tres escenarios ahí? Que yo le puedo pedir al Excel que me haga un resumen de esos tres escenarios y que me cruce qué cuota mensual voy a tener que pagar en los distintos tres escenarios. Entonces, para eso, vamos a poner resumen. Y vamos a pedirle, nos dice qué tipo de informe, si un resumen o un informe de tabla dinámica de escenario. Vamos a ponerle informe de tabla dinámica de escenario. Le damos a aceptar. Y acá Excel nos hace una tabla dinámica en una hoja aparte, donde nos dice cuánto tenemos que pagar. Este valor es el de la cuota mensual. Nos dice cuánto tenemos que pagar en cada escenario. En un escenario jodido tenemos que pagar 10.114. En un escenario muy tranqui tenemos que pagar 1.961. Y en un escenario intermedio tenemos que pagar 3.000
738. Esto era un poco para que podamos introducirnos a lo que sería el próximo curso, que es tablas dinámicas, digamos, ¿no? Donde permite hacer infinidad de cosas. No sé, acá a la derecha tenemos campo de tablas dinámicas, le podemos meter filtros, cambiar filas, hacer sumatoria de valores. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Es un poco lo que veremos más fuertemente en el próximo curso. Pero lo interesante es que Excel nos permite proyectar distintos escenarios y después con esa administración nosotros vamos haciendo lo que queramos. Creo que en términos generales estamos hasta ahí. Si tienen alguna pregunta y quieren que veamos otra pregunta, prometo rever un poco lo de tabla de datos. Lo sentar de tabla de datos igual, ahora no sé por qué no me salió, debe ser que estuve jugando previamente con el Excel para practicar, pero lo central es que podamos sombrear toda la tabla de datos, incluir a la fórmula de pagos dentro de esa tabla de datos, y poner análisis de hipótesis, tabla de datos, y después dejar en claro cuál es la celda que entra por fila y cuál es la celda que entra por columna. Y a partir de eso Excel nos calcula las distintas relaciones entre variables. Como les decía, en el próximo curso, igualmente estos son 4 encuentros, vamos a tener que ver más en profundidad lo que es tablas dinámicas. Para tablas dinámicas necesitamos repasar un poco tablas de datos, así que lo podemos mostrar. Y después ya nos metemos a full con lo que es macros y programación en Visual Basic, que son esos dos temas más de introducción a la programación en Excel, que básicamente nos sirve para automatizar tareas y que nosotros no estemos haciendo todos estos pasos y que Excel solamente con un botón ya nos haga lo que nosotros buscamos. No sé si tienen preguntas. No sé si alguno quiere decir algo más. Bueno, nada, gracias por participar. Perdonen las fallas. Para la próxima lo veremos más en detalle. Y nada, recuerden eso, que esto lo hacemos todo a pulmón, un poco con el objetivo de darnos una mano entre estudiantes. Estos cursos son muy pagos, muy caros últimamente. Yo hice uno hace 2 años y ya salía como 3.000 pesos, así que ahora no sé cuánto debe estar. Y un poco, nada, lo hacemos con el objetivo de darnos una mano entre estudiantes. Ninguno de nosotros es profesional en Excel, pero sí quizás nos damos las herramientas suficientes como para que otras personas no tengan que gastar un dineral en este contexto de crisis muy fuerte. Después lo vamos a subir el video grabado y nada, los esperamos en los próximos encuentros. No sé si alguno quiere decir algo más. El video Una lo vamos a... consulta. Sí. ¿La planilla de Excel podrá mandárnosla también? Sí, Sí, les mando. ahí había puesto Laura el grupo, depende por si son estudiantes de la UNLP o de la UBA. Los de la UBA seguramente lo vamos a estar mandando ahora que termine por el grupo de WhatsApp que hay, y para los Buenísimo. chicos de La Plata va a estar llegando por mail, así que nada, eso. Y Genial. nada, les mandamos para que completen las planillas y nada, prueben, equivóquense, que es parte, no sé, no tengan miedo a equivocarse, es fundamental, diría yo. Prueben y prueben. Genial, gracias.
Bueno, recuerden que otra cosa que no dije, pero en las planillas hay ejercicios que les dejamos también, y también utilicen el grupo, porque quizás más tranquilos nos dicen, che, ¿qué onda tal ejercicio? No me está saliendo, no sé, poner el tabla de datos, o lo que sea. Nada, nosotros ahí con tiempo podemos responder por el grupo, no hay drama, estamos ahí para ayudarnos, mismo si otros ya le sacaron la ficha y quieren responderlo también. Eso. Nada, nos estamos viendo la próxima. Gracias a todos y todas por participar.